Bienvenidos para este momento de meditación y de oración en este Viernes Santo, donde les proponemos meditar sobre las palabras de Jesús en la cruz, esas 7 palabras. Dice el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo para el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para salvar al mundo, para que el mundo se salve por Él. Estas palabras que están en el inicio del Evangelio de San Juan, de alguna manera expresan el misterio de la vida de Jesús. Y eso que es su vida, su misterio, su misión, es lo que se expresa en esta entrega que vemos en su muerte. Jesús vino para manifestar con esa entrega incondicional que Dios nos ama y que Dios no renuncia a su alianza con nosotros. Bajo esta perspectiva les propongo meditar sobre esas palabras de Jesús en la cruz. Podemos dividirlas en 2. Las primeras 3 palabras, Jesús se dirige a otros, a los que lo condenan, al pueblo, a sus discípulos, a los que están crucificados con Él, también a María, su madre. Y las 4 últimas palabras nos reflejan, nos revelan lo que Él vive interiormente. La primera palabra es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una oración donde Él vuelve a dirigirse con confianza al Padre, al Abba, a quien Él entregó su vida. Y con esa confianza se anima a poner en su mano el perdón de aquellos que aparecen ahí como sus enemigos. Jesús, con su carne herida, con su carne entregada, está de alguna manera ya cumpliendo verdaderamente el sermón de la montaña. Amen a sus enemigos, amen a aquellos que los odian. Con este gesto, Jesús renuncia a la violencia, Jesús renuncia y rompe el círculo de la venganza, porque responde al mal con bien. Pide el perdón para todos ellos. Entre esos que lo condenan están los verdugos, están las autoridades, pero también está el pueblo, ese pueblo que lo recibió con palmas, que lo aclamó, ese pueblo que después de la resurrección muchos se van a convertir, van a volver a Él. Jesús los precede con su perdón. Como dice el Papa Francisco, Jesús siempre nos primerea. Antes de que reconozcan su pecado, Jesús ya se anima y pide perdón por ellos. Por eso esas palabras, al renunciar Jesús a las palabras de venganza, y al elegir y al buscar esas palabras de perdón, Jesús abre y siembra esperanza. Todo aquel que estuvo en ese pueblo condenando a Jesús, escuchando las palabras de Jesús, sabe que puede volver a Él. Y así es el perdón. El perdón siempre abre esperanzas, el perdón siempre abre la posibilidad de algo nuevo. El perdón es el fundamento para un mundo nuevo. La segunda palabra que podríamos decir así, está como en continuación con este pedido de perdón de Jesús, es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se lo dice a uno de los ladrones que está crucificado con Él. Jesús termina crucificado entre ladrones. No nos asombra, porque Jesús vivió su vida rodeado de pecadores. Jesús en su vida terrena no se cansó de buscar a los pecadores, a los últimos, aquellos que eran despreciados por todos, las prostitutas, los publicanos, los enfermos. Y es interesante porque las únicas palabras de consuelo que recibe Jesús en su agonía, en este último trayecto de su vida y en su cruz, viene de este ladrón, viene de este pecador. Como muchas veces experimentamos nosotros también cuando nos acercamos a alguien a quien pensamos que estamos sirviendo, que estamos ayudando. Sin embargo, muchas veces el consuelo nos viene de Él. Jesús en su cruz se deja consolar por aquellos a quienes Él perdonó, aquellos a quienes Él consoló. Ahora son ellos los que lo consuelan a Él. Y esa persona, ese pecador convertido, es un hombre sufriente que en medio de sufrimiento se anima
a mirar y a hablar con ternura y consolar a los que sufren, en este caso Jesús. La última palabra de esta serie está dirigida a su madre. Mujer, allí tienes a tu hijo, y al discípulo le dice, allí tienes a tu madre. María es la madre que está de pie, sin palabras, pero con cercanía. María tiene la fortaleza de los pobres, María tiene la fortaleza de los que parecen débiles. Y por eso también no es raro que en los hogares de la gente muchas veces más pobre o más sufrida, sea María la que esté en sus altares, sean a María a quienes ellos invoquen. No es raro también que en las comunidades sean las mujeres muchas veces las que inspiran, las que reúnen a la comunidad, las que están siempre presentes. Y además también con esta palabra, cuando Jesús entrega a este discípulo como hijo de María, es como si María estuviera atravesando un nuevo parto. Acontece un nuevo nacimiento. Es ahora el nacimiento de la Iglesia. María tiene que pasar por esa angustia del parto nuevamente, pero es un parto que resulta fecundo. Podemos pedir, inspirados por estas palabras que escuchamos de Jesús en la cruz, dejarnos primero primerear por el perdón del Señor, dejar también que el perdón anide en nosotros, renunciar a ese círculo de la violencia y de la venganza en el que muchas veces estamos envueltos, reconocer que es el perdón lo que puede abrir siempre la esperanza y la posibilidad de un mundo nuevo. Aceptar también el consuelo, como lo aceptó Jesús, el consuelo que viene muchas veces de los que sufren, y ponernos con confianza en manos de la Virgen, sabiendo que ella, en este tiempo de crisis también quizás nos esté acompañando como en un verdadero parto hacia un mundo nuevo. Vamos a pedir esta gracia. Las 4 últimas palabras de Jesús en la cruz nos revelan la vivencia que tuvo Jesús y nos revelan también lo íntimo de esa profunda experiencia que tuvo. Y también nos ayuda a descubrir ese peregrinar interior que hizo el Señor al final de su vida. Nosotros solemos decir que cuando meditamos la pasión en la Semana Santa, o cuando hacemos oración, queremos seguir a Jesús en su pasión, pero sin embargo eso presupone que fue primero Jesús en su pasión el que de alguna manera nos siguió a nosotros, porque experimentó las experiencias humanas, las más salvajes y las más profundas. Jesús en este momento, lo que vemos y lo que nos demuestra sus palabras son que Él cae en el abismo del dolor y en el abismo del abandono. Vive la experiencia más extrema que puede vivir cualquier persona. Como dice la carta a los Hebreos, Él se hizo en todo igual a nosotros. Por eso seguimos a Jesús, pero es en realidad Jesús, el Hijo de Dios, el que quiso seguirnos a nosotros, incluso en nuestros abismos, en nuestros desiertos, por decirlo de alguna manera también en nuestros infiernos. La cuarta palabra, tengo sed. La sed generalmente es una imagen que se puede usar también en la Biblia como la expresión de nuestros deseos más profundos, pero también expresa en primer lugar una de las necesidades más básicas para sostenernos en la vida. Jesús experimenta esta necesidad y con ello Jesús comulga con tantas personas que a diario muchas veces experimentan que no tienen lo necesario para vivir.
Durante este tiempo de crisis que estamos viviendo, este tiempo ciertamente de prueba, una de las angustias más fuertes que muchos sienten es que la vida es frágil, que la vida no está a nuestra disposición, la vida se nos puede ir de nuestras manos. Ojalá esto nos sirva también a nosotros para entrar en comunión con tantas personas que a diario viven esta necesidad o viven pendientes de lo necesario para poder sostenerse en la vida. Ojalá que de esta crisis, al hacer esta experiencia, ojalá salgamos también más solidarios. La quinta palabra es quizás la más profunda, la que nos revela el abismo en el que cae el Señor en medio de la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús queda envuelto en la noche, en la oscuridad, en la incertidumbre. Lo interesante es que Jesús en este momento no reniega de su Padre, no cae en la rebelión, sino que vive hasta lo más profundo la experiencia del vacío, la experiencia de la angustia. Ciertamente, como dicen muchos místicos, es la experiencia del infierno, es la experiencia que sienten muchas veces algunas personas que llegan a tocar el límite del vacío existencial. En continuación, con la palabra anterior, todo está consumado, todo se ha cumplido, es la sexta palabra. Al caer la noche de su vida terrena, en el aparente fracaso de la cruz, Jesús no tiene palabras de triunfalismo, pero tampoco tiene palabras de pesadumbre. Al contrario, Él vuelve a abandonarse y entregarse al Padre. Muchas veces nosotros, cuando terminamos alguna etapa en la vida, y mucho más, cuando presentimos que ya va terminando nuestra jornada, es decir, nuestra vida en esta tierra, también nosotros a veces solemos tener esa sensación o bien de triunfalismo o bien de pesadumbre. En muchos puede surgir esta pregunta: ¿habrá tenido sentido todo? Cuando terminamos de hacer algo en el que pusimos todo nuestro corazón, toda nuestra vida, en el que nos dimos completamente, pero sin embargo no vemos los resultados proporcionados al esfuerzo que hicimos. Nos puede venir el sentimiento de pesadumbre o de sinsentido. Jesús nos muestra, Jesús se revela en esta palabra, porque Él no solamente que sembró la semilla de la palabra, sino que Él mismo, su vida, su existencia se hizo semilla. La semilla, para dar fruto, necesita ser enterrada en la tierra. Jesús acepta que su vida sea enterrada. Y los frutos de esa semilla, es decir, los frutos de su vida, los pone en manos del Padre, porque es el Padre el que va a dar fruto a la semilla que sembremos. También nosotros, cuando sintamos ese sentimiento de pesadumbre, o cuando nos asalte esa pregunta por el sinsentido de lo que hacemos o de nuestra vida, imitemos el ejemplo de Jesús, pongamos nuestra vida confiadamente en el Padre, sabiendo que nosotros somos semillas y que es el Señor en sus tiempos el que va a hacer dar fruto a esa semilla que somos. La séptima palabra es la que culmina la entrega de Jesús en la cruz. En tu mano encomiendo mi espíritu. Es una palabra culmen. Es la palabra que mejor expresa el misterio de la vida de Jesús, el misterio de la vida del Dios encarnado. La muerte revela la vida. Muchas veces solemos decir esto: morimos como vivimos. Y en Jesús también, su muerte revela el misterio más hondo y más profundo de su vida. Su vida le fue dada por el Padre. Todo lo del Hijo es dado por el Padre. Y porque reconoce que su vida es dada, es que al final Él puede volver a entregarla. Es ese movimiento de recibir y de entregar, que también nosotros estamos invitados a hacer. La plenitud de nuestra vida humana está en reconocer el don de la vida y en entregar completamente la vida. Cuando llegue el momento de la entrega final, que es el momento de la muerte, confiando en la resurrección, en esa entrega final,
entregaremos cada herida, cada alegría, cada fracaso, cada preocupación, pero también cada consolación. Las pondremos, como hizo Jesús, en las manos del Padre y esperaremos su resurrección. Al final de los ejercicios, San Ignacio tiene una oración que expresa lo que él aprendió contemplando la vida de Jesús. Él también reconoce al final de los ejercicios, y con experiencia profunda, que la vida nos fue dada y que la vida es para ser entregada. Por eso él dice: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Mi libertad es decir, lo que puedo decidir, todo aquello que Dios puso en mis manos para poder entregarlo. Mi memoria es toda mi historia, mi pasado, lo vivido, mi entendimiento, el sentido de mi vida que voy encontrando en cada momento. Mi voluntad, todo lo que yo puedo proyectar hacia el futuro. En síntesis, mi historia. Es lo único que tenemos, nuestra historia, pero es también lo mejor que podemos dar. Inspirados por esta oración de San Ignacio en esta Semana Santa, en este Viernes Santo, inspirados en el misterio de la persona de Jesús, también nosotros podemos reconocer ese don, lo que recibimos del Señor, y también aceptar y pedir poder entregar nuestras vidas confiadamente en las manos del Padre.